Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Los récords del COVID, buenas y malas noticias. Estados Unidos supera los 600,000 muertos en la pandemia, pero los nuevos contagios caen a los niveles más bajos. Hoy además hablaremos del plan de Biden para vacunar al mundo. Estados Unidos cataloga los ciberataques a la par del terrorismo. El gobierno lanza una ofensiva contra los hackers que solo en un mes atacaron el transporte público y el suministro de petróleo y alimentos. Son grupos criminales cuya motivación principal es la de extraer rentas económicas de las empresas que están vulnerables. ¿Qué servicios y qué compañías son las más vulnerables a un nuevo ciberataque? Lo revisamos. A un mes de la tragedia, no hay justicia para las víctimas del desplome del metro en México. Noticias Telemundo investiga, descubre que las autoridades ya sabían de las fallas en el transporte y no hicieron nada. No es justo que hasta el día de hoy nadie se haga cargo de los daños que sufrió mi familia. Y el día en que el suelo se hundió. ¿Cómo y por qué se formó este gigante socavón en México? Casas y cultivos están en peligro. Las imágenes son impresionantes. Enseguida tenemos más. Y comenzamos con la pandemia, que con el dato de hoy nos recuerda que aún no se ha ido. El número de nuevos casos confirmados de COVID-19 han caído a niveles que no se veían desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. Y los expertos esperan que los contagios se mantengan bajos como ahora a lo largo de todo el verano. Esa es una buena noticia. Pero hoy la pandemia supera otra marca sombría. El número de personas muertas por COVID-19 en el país sobrepasa ya los 600,000. Es una cifra que refleja la huella devastadora que ha dejado el coronavirus desde que comenzó la pandemia a principios de 2020, especialmente en algunos estados. Pero es un número, sí, doloroso, que podría ser todavía peor de no ser por la campaña de vacunación masiva que ha conseguido reducir el registro de muertes de un pico en enero pasado de más de 3,000 fallecimientos diarios a un promedio de 600 fallecimientos hoy por hoy. Ahora, con el compromiso de trasladar el avance de la vacunación en Estados Unidos al resto del mundo, el gobierno de Biden enviará durante junio 25 millones de dosis a los países más necesitados. 6 millones irán a una decena de países latinoamericanos, entre ellos está México. El presidente Andrés Manuel López Obrador no demoró en agradecer este envío de 1 millón de dosis de Johnson & Johnson a la vicepresidenta Kamala Harris, quien por cierto estará visitando México la próxima semana. Y en Estados Unidos siguen las iniciativas para incrementar el ritmo de vacunación. En Los Ángeles, California, una nueva campaña lo promueve puerta a puerta. Líderes comunitarios salieron hoy a las calles a compartir los beneficios de vacunarse en vecindarios latinos con bajos índices de vacunación. Algunos afortunados recibieron la dosis de Pfizer afuera de su propia casa. Hemos tenido un porcentaje muy bajo de personas que han sido vacunadas y lo que queremos hacer es de que asegurarnos que el acceso a la vacuna no es la imposibilidad. Entonces, el acceso a la vacuna es muy importante. Trayendo la vacuna aquí a la comunidad, mi esperanza es de que más gente se vaya a vacunar. La campaña Vax Up Los Ángeles pretende acelerar el ritmo de vacunación antes de la reapertura del estado de California, que está prevista para el 15 de junio. Otro tema importante y que preocupa, los recientes ciberataques en servicios que son clave para la economía. El gobierno ya pidió a compañías públicas y privadas que tomen medidas contundentes para evitar una catástrofe. Cristina Londoño lo explica. Son muchas las angustias de un empresario, pero hoy Carlos Castro tiene una nueva, que le secuestren el sistema operativo de sus supermercados. No podemos cobrar, no podemos hacer nada, no podemos pesar equipo, ¿verdad? Y si son más profundos el hackeo, pues obviamente podrían hasta paralizarnos el sistema de refrigeración. La amenaza es tan grande que en este memorando el gobierno le pidió hoy a compañías y negocios privados que se preparen para un ataque cibernético tipo ransomware o secuestro de datos y que hagan planes de continuidad para asegurarse de que tienen la capacidad de continuar o restaurar sus operaciones. Tenemos ya años experimentando este tipo de hacks, siempre por fines financieros, es decir, son grupos criminales cuya motivación principal es la de extraer rentas
económicas de las empresas que están vulnerables. Así fue el ataque contra el oleoducto Colonial, que dejó prácticamente sin gasolina a la costa este y del que se está reponiendo JBS y por poco causa escasez de carne a nivel nacional. Y otros ataques de los que nos enteramos tarde, como contra la compañía de transporte público Mass Transit y el metro de Nueva York en abril. Según los expertos, solo conocemos la punta del iceberg de este tipo de ataques, porque los gobiernos locales, escuelas y hasta hospitales que se han visto afectados pagan el rescate en silencio para no perder la confianza de la gente. Castro ya empieza a blindar operaciones. Tenemos una empresa que nos guarda toda la información, tenemos la nube y tenemos datos físicos. Aunque las empresas son privadas, los daños eventualmente nos afectan a todos. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Pues sí, atención con eso. La recompensa por hallar a la persona que mató al niño Aiden Leos en una autopista de California subió a $500,000. Así lo informó en su cuenta de Twitter el fiscal del distrito del condado de Orange y confirmó también que el vehículo del agresor es una camioneta blanca, compacta, sin vidrios polarizados y sin techo corredizo. Una mujer de 32 años herida en el tiroteo de Miami del domingo pasado, hoy murió. Se trata de Shankua Peterson. Estaba en coma, en terapia intensiva, por una bala alojada en la cabeza. La policía y un familiar confirmaron su deceso, con el que suman ya 3 víctimas mortales en esta balacera. Autoridades investigan si un segundo auto estuvo involucrado en el tiroteo. Y nos vamos a Chicago, una de las ciudades de todo el país más afectadas por la violencia armada. Esta vez un adolescente de 14 años recibió un disparo en la cabeza cuando paseaba a su perro. Ahora su vida está en peligro. Carla Leal tiene los detalles. En el barrio de Las Empacadoras, luego de la balacera en la que el miércoles por la tarde una adolescente de 14 años recibió un disparo en la cabeza, a un día de lo sucedido, la comunidad sigue en alerta. Carlos Ramírez le dice a Telemundo que él es el padrastro de la menor. Lo único que pido a Dios, que no se la lleve. No es mi hija, pero como si fuera. De acuerdo a la policía, la menor fue internada en el hospital Comer anoche en condición crítica. Quienes dicen conocerla indican que su estado de salud no ha mejorado. Una menor y su novio caminaban cerca de la tienda de la esquina cuando 3 sujetos de una pandilla se les acercaron para preguntarles a qué pandilla pertenecían. La muchacha dijo que no pertenecía a ninguna, pero que su madre sí, y al poco tiempo esas 3 personas les dispararon. Estamos hiperenfocados en las partes más densas de la ciudad, las que tienen más incidentes violentos. Cuando tenemos éxito en esas áreas tratamos de buscar un balance, declaró esta semana el superintendente de la policía de Chicago, David Brown. Sin embargo, en el barrio de Las Empacadoras, sus residentes dicen que la violencia en esta comunidad es notoria. Yo pienso que hay que cuidarlos más y ya no salir mucho a las calles, porque pues ya como está esto, hay mucha delincuencia ya. Tiene que haber muchos más policías vigilando por aquí porque los niños salen a jugar y estos sujetos llegan corriendo y comienzan a disparar hacia la gente. Carla Leal, Noticiero Telemundo, Chicago. En México se cumple un mes del colapso del metro que dejó a 26 personas muertas. Pero hasta el momento no hay ni un solo responsable. Víctor Silva está en el lugar del desastre. Víctor, buenas noches. Así es, Julio, ni la lluvia detiene esta vigilia. Aquí a mis espaldas se encuentra ya formada estas personas que van a realizar rezos en honor a las víctimas mortales que dejó este fatídico accidente del metro. En el piso, como puedes observar, ya se encuentran veladoras. También hay un número 26 dibujado. Este representa el número de personas que han perdido la vida en este colapso del metro que sucedió el pasado 3 de mayo. Hoy se cumple un mes exacto. Nos estaban avisando que también van a rezar por las personas que se encuentran hospitalizadas. Hay 7 personas aún en los hospitales que se están debatiendo entre la vida y la muerte. 90 personas que fueron dadas de alta. Por eso este día van a pedir por ellas. Vamos a escuchar estos testimonios. Queremos orar por ellos, por su familia, por los que todavía se encuentran convalecientes y bueno, por su pronta recuperación. El clamor y los rezos también son porque se pide justicia y es que a un mes de la tragedia aún no hay ni causas ni responsables. Vamos a escucharlos. Sabemos que nada va a poder remediar la pérdida de un ser querido, pero es increíble que haya un tema
de injusticia que estamos viviendo. No ha habido ningún detenido. Julio, y mientras la indignación crece aquí en el sitio, en la zona cero del desastre, la Fiscalía ha informado que dentro de 3 semanas se darán los primeros informes sobre las causas de este fatídico accidente que llena de indignación a todos los mexicanos, y que este día de hoy estas personas y otros piden justicia y además eterno descanso para las víctimas. Regreso contigo. Víctor, gracias desde la Ciudad de México. Hay un informe de 2019 al que Noticias Telemundo Investiga tuvo acceso y revela que tanto las autoridades como los sindicatos estaban al tanto de las graves deficiencias en el metro de la Ciudad de México. Este reporte señalaba faltas de personal para el mantenimiento, negligencia y problemas para surtirse de repuestos necesarios. Había madera nueva, pero no había tornillos nuevos. Se tuvieron que meter todos los tornillos usados. Ya no tenían cuerda, ya no tenían fijación, y así estuvieron trabajando. Lo que sucedió en línea 12 es una línea que pedía a gritos que la observaran. Este informe de 2019 también advierte que el sistema contra incendios de la línea 12 del metro solo se revisa una vez al año, cuando deberían ser 3 veces al año. Nos vamos a ir a Nicaragua. Ahí la policía mantiene incomunicada a la candidata opositora a la presidencia, Cristina Chamorro. Le quitaron teléfonos, le quitaron computadoras. Como usted sabe, el régimen de Daniel Ortega acusa a Chamorro de lavado de dinero. Alfonso Flores Bermúdez está ahí, reporta desde Managua. Transcurren más de 24 horas desde que la policía mantiene bajo arresto domiciliar a la precandidata presidencial opositora Cristina Chamorro, un caso que rechazan sus simpatizantes. Es que Nicaragua tiene que decir basta ya de tantos atropellos, basta ya de tanto crimen. Revisaron toda la casa y estaban sobre todo buscando algún tipo de documentación, recibo. Los uniformados han desplegado su fuerza también contra parientes y simpatizantes que pretenden acompañarla. Varios periodistas, incluyendo 2 corresponsales de prensa internacional, pasaron de informantes a imputados y ahora permanecen con retención migratoria. El trabajo de la prensa también se vuelve un tanto denso. La policía constantemente toma fotografías de los reporteros, a veces quita el equipo también a los reporteros, y uno debe tratar de mantener una distancia relativamente prudente a pesar de estar simplemente reportando lo que ocurre. Esta semana, antes de su arresto, Chamorro advertía de un proceso electoral sin garantías para los opositores. Las condiciones no son las perfectas, tenemos que luchar por ellas y solo las vamos a conseguir unidos. El gobierno de Ortega también ha cancelado la personería jurídica de prácticamente todos los partidos de oposición. Solo la agrupación Ciudadanos por la Libertad se mantiene como opción, mientras unos 7 aspirantes a la candidatura presidencial debaten su postulación en esa que sería la única casilla disponible. En Managua, Nicaragua, Alfonso Flores Bermúdez, Noticias Telemundo. Bueno, a esto que está ocurriendo en Nicaragua reaccionó el enviado especial de Estados Unidos para Centroamérica, Ricardo Zúñiga, quien remarcó su preocupación sobre las condiciones de la democracia en este país. Lo que ha pasado con Cristina Chamorro, por ejemplo, ayer, solamente indica que en este momento, por lo menos, no vemos un compromiso para tener elecciones libres, que para nosotros es algo que obviamente tiene implicaciones para toda la región. Zúñiga recalcó que Estados Unidos trabaja con socios en la comunidad internacional para llamar la atención sobre la falta de garantías en Nicaragua para que haya transparencia en las elecciones de noviembre. Y en Perú, en Perú hoy cerraron las campañas de los aspirantes que buscan la presidencia en la segunda vuelta de las elecciones que serán este domingo. El candidato de izquierda, Pedro Castillo, que hasta ahora va como favorito, llega muy ajustado en las encuestas, solamente 2 puntos arriba de su rival Keiko Fujimori. La candidata de derecha ha ido ganando ventaja, al punto que ya hay algunos especialistas que no descartan que haya un empate. Y en México, al menos una decena de mujeres denuncian haber sufrido abusos por parte del gurú espiritual Ricardo Ponce. La Fiscalía del Estado de Quintana Roo investiga estas acusaciones. Isa Osorio tiene detalles. Prende a llorar. Mayre Wink fue a un retiro espiritual con Ricardo Ponce, un conferencista autollamado creador de la autosanación. Pero al finalizar el evento, él se la llevó a un cuarto en privado. Nada más se bajó los pantalones, se sentó en una silla y me dijo:
Se sumó a Andrea, quien aseguró que Ponce utilizó la vulnerabilidad emocional de varias para acosarlas y abusar de ellas. Dimos a la conclusión que habíamos sido parte de un abuso sexual y que esto era una secta. Es muy importante que estén atentos a sus emociones. Ricardo Ponce es un gurú espiritual con casi 3 millones de seguidores. Participar en sus eventos tenía un costo entre $2,500 y $3,500. Esto es abuso sexual. Si alguien de ustedes siente abuso sexual, se va a conectar con ella y va a soltar esa emoción. Algunas denuncias ya fueron presentadas formalmente ante la Fiscalía de Quintana Roo, que el fin de semana cateó y aseguró el Hotel Alcalqui, en Bacalar, donde el supuesto gurú realizaba los llamados retiros de autosanación. Por su parte, Ricardo Ponce ya emitió un comunicado a través de sus redes sociales. En primer lugar, rechazó todas las acusaciones en su contra y en segundo, aseguró que fijará su postura con hechos y no con especulaciones. Por lo pronto, además del cateo, la Fiscalía del Estado ya investiga a Ricardo Ponce por el delito de trata de personas. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Un hombre que estuvo atrapado 3 días en una alcantarilla fue rescatado sano y salvo. Esto sucedió en Tonalá, Jalisco, México. El hombre de 37 años cayó la noche del sábado pasado en esta alcantarilla, a 500 pies de donde lo rescataron los bomberos. Vecinos del lugar avisaron a la policía, escuchaban voces que venían del suelo y bueno, llegaron y lo sacaron. Qué bien. También en México, pero en el estado de Puebla, se abrió un enorme socavón que tiene aterrados a los habitantes de una zona arqueológica. Este agujero ha crecido desde que se abrió el sábado pasado también. Mide ahora más de 300 pies, 65 pies de profundidad. Los habitantes de una casa cercana ya fueron evacuados y los propietarios de los terrenos vecinos pues temen que el agujero siga creciendo y que afecte incluso sus cultivos. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.